con nuestra meditación de los ejercicios de Santo Ignacio, párrafo 51. Después de haber analizado el pecado de los ángeles, veamos el pecado de nuestros primeros padres. Párrafo 51 de Santo Ignacio. Segundo punto, consiste en hacer lo mismo que en el primero, esto es aplicar las tres potencias, memoria, entendimiento, voluntad, sobre el pecado de Adán y Eva, recordando cómo por aquel pecado hicieron penitencia por tanto tiempo y cómo por él sobrevino tanta corrupción al género humano, yendo tanta gente al infierno. Digo recordar el segundo pecado, es decir, el de nuestros padres, considerando cómo después que Adán fue creado en el campo de Damaseno, paraíso terrenal, puesto en el paraíso terrenal, y Eva formada de su costilla, les fue prohibido por Dios comer del árbol de la ciencia. Ellos comieron y por tanto pecaron por desobediencia, rebeldía tonta. Después, vestidos de túnicas de piel y arrojados del paraíso, vivieron durante toda su vida en muchos trabajos, mucha penitencia, sin la justicia original, sin la santidad perdida, y así en esta forma discurrir más en particular con el entendimiento, usando la voluntad como está dicho. Entonces aquí en resumen, ¿qué pasó? Dios crea el hombre, le da tres tipos de dones naturales, lo que somos, menos las enfermedades, dones preternaturales que nos perfeccionaban y dones divinos sobrenaturales que nos hacían hijos de Dios. Y Dios, sabiendo que el demonio iba a tratar de desviar al hombre, lo alertó del pecado. No toques a esto. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que el hombre es una criatura, depende de Dios. Y el demonio va con astucia, sofisma, mentira, tratar de engañarlo, y sí logró. Pero si nuestros primeros padres hubieran dicho no hay pecado. Entonces, por el pecado, ¿qué pasó? Bien, se perdió el don divino por excelencia, es la gracia y la santidad, derecho al cielo, ¿sí? Lo que hace el hombre hijo de Dios, es como cuando la luz se va de la lámpara, queda en la oscuridad. La gracia se perdió, ¿sí? Derecho al cielo, se cerró la puerta del cielo. Consecuencia, todos nacemos en pecado original, es ese pecado heredado de naturaleza, sin la gracia, sin la santidad, teniendo la puerta del cielo abierta. Por eso se bautiza cuanto antes los niños para ser los hijos de Dios y abrir delante de Dios la puerta del cielo. También se perdieron los dones que perfeccionaban. Antes del pecado no había muerte, no había sufrimientos, no había penas, no había esta tendencia, inclinación al mal, no había. Había perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Todo eso se perdió. Todo por pecado. Guerras, pestes, enfermedades, deformidades, todas esas cosas es consecuencia del pecado. Entonces el pecado es algo serio. Y después viene la idolatría, las guerras, los sacrificios humanos, todas las maldades por no haber seguido el camino. Ahora a veces uno tiene ganas de enojarse con Adán y Eva, pero ellos no sabían, era la primera vez que pasaba esto con ellos. Nosotros lo sabemos y lo hacemos. Entonces, cuidado. Es verdad que a pesar del bautismo, que nos vuelve la gracia y la santidad, quedamos inclinados al mal, quedamos inclinados al pecado. Ese es el problema. En San Claret, explicación de Santo Ignacio de Loyola, página 63, dice explicación. Por la pena impuesta a nuestros primeros padres, se conoce el infinito mal que es el pecado. No se ha visto jamás en el mundo una felicidad semejante a aquella en que Dios creó a nuestros primeros padres. Cuán deliciosa era su habitación, esto es, el paraíso terrenal. No estaba sujeto al frío, ni al calor, ni a la lluvia, ni a los vientos, sino que continua y apacientemente gozaba de la vista del cielo. Sin necesidad de fatiga alguna, los árboles producían de suyo excelentes frutos, las vides, uvas sabrosísimas, y la tierra admirables renuevos de plantas y flores. Cuán perfecto fue su dominio sobre los animales. Todos los animales los respetaban. Cuán maravillosa fue la felicidad de su cuerpo. No estaba sujeto ni a la fatiga, ni al cansancio, ni a los dolores.
ni en la enfermedad, ni en la ansiedad, después de mucho tiempo en el paraíso terrenal, sin morir, sin sufrir, sin agonía, cuerpo, alma, y van a subir al cielo. Cuán admirable fue la felicidad de su alma. Por solo este pecado queda Adán despojado de toda felicidad. Por este solo pecado es condenado igualmente toda su posteridad a las mismas desgracias. Por solo este pecado todos los niños que mueren sin bautismo quedan privados por toda la eternidad del paraíso. Por eso hace falta bautizarlos cuanto antes. Por este solo pecado la mayor parte de los adultos se condenan por toda la eternidad. Todo el que se condena por las indomitas, rebeldes pasiones del corazón que lo arrastran al pecado, y especialmente la impureza, la lujuria. Por este pecado, para remediar este pecado, Jesucristo murió en la cruz. No obstante esta muerte de Cristo, continúa el Padre Celestial en castigarnos a los miserables hombres por el pecado y sus consecuencias. Después hay un coloquio, dice coloquio de temor y coloquio de arrepentimiento. Jesús, Hijo de Dios, muere en la cruz, muere en ella por la voluntad de su eterno Padre, y todo esto por un solo pecado, para redimirnos. Y finalmente Santo Ignacio va a dar el caso de otro pecado, y terminamos con esto. Tercer punto, tercer pecado en Santo Ignacio, párrafo 52. Consiste el tercer punto en hacer otro tanto sobre el tercer pecado, el pecado particular de un hombre cualquiera que por un pecado mortal ha ido al infierno. Un hombre cualquiera hizo un pecado mortal y está en el infierno. Y considerar que otros muchos innumerables se han condenado por menos pecados de los que yo he hecho. Digo, hacer otro tanto sobre el pecado particular de un hombre cualquiera, es decir, recordando la gravedad y malicia del pecado de ese hombre contra su Creador y Señor, discurrir con el entendimiento cómo por pecar y obrar contra la bondad infinita ha sido justamente condenado este hombre para siempre, y acabar con acto de la voluntad. Dios mío, si tantas personas están en el infierno por un pecado, por dos pecados, mucho menos que yo cuántas veces he merecido el infierno, y Dios todavía me llama a la conversión. Significa que me ama, y si no colaboro, si me condeno, eternamente voy a sufrir también por eso. Santo Ignacio termina con un coloquio muy hermoso, súper hermoso. Número 53. Imaginando a Cristo nuestro Señor puesto en cruz delante de mí, hacer con él un coloquio, hablar con su corazón, coloquio, preguntándole cómo de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna ha llegado a la muerte temporal y así a morir por mis pecados. Entonces, imagínense, el Hijo de Dios de la felicidad eterna del paraíso se hace hombre, y como un hombre si era un gusano, ¿no? Y de vida inmortal morir en la cruz por mis pecados, y yo siendo el culpable. Qué bondad, qué misericordia, qué caridad. Y después dice ahora, mira a ti mismo. Igualmente, mirando a mí mismo, ponderar, es decir, poner la balanza, medir, ponderar lo que he hecho por Cristo yo. Entonces, Cristo del cielo baja a la tierra para salvarme, morir en la cruz por mí, y yo, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? Lo que hago o estoy haciendo por Cristo, y lo que debo hacer por Cristo en el futuro. Viéndolo así colgada en la cruz, reflexionar sobre lo que se ocurre, pensar. Bien, de Dios inmortal se hace hombre, muere en la cruz por mí, y yo, ¿qué he hecho hasta la fecha por Cristo? Poca cosa. ¿Qué hago ahora? ¿Y qué haré a partir de ahora por Cristo nuestro Señor? Y terminar después con el Padre Nuestro. Hasta aquí la primera meditación de Santo Ignacio. Veamos lo que dice el santo. No hay cosa que tanto merezca ser amada de mí como Jesús. No hay cosa, que tanto deba ser aborrecida por mí como el pecado. Y yo, insensato, muchas veces dejé a Jesús de lado para
disfrutar de un pecado que dura segundos. Señor mío, misericordia. Entonces, queridos hermanos, Santo Ignacio nos dice aquí, mire, los ángeles hicieron un pecado, perdieron todo para siempre. Adán y Eva hicieron un pecado, perdieron derecho al cielo, la muerte, sufrimiento, penas en todo el mundo y muchos problemas. Un hombre cualquiera hizo un pecado, está en el infierno, y yo cuántas veces he pecado. Y todo eso, si no estoy muerto, no estoy ardiendo en el infierno, es por pura misericordia de Dios. ¿Qué debo hacer a partir de ahora? Para, primero, ya no ofender a Dios, y segundo, no ponerme en riesgo de la perdición eterna. Porque dicen los santos, entre ellos Santo Alfonso, dice, Dios perdona a cada uno un número contado de pecados. Cuando llega la medida, ya se acabó. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo conocí varios casos de gente joven, de gente de repente se fueron. Que Dios tenga piedad de nosotros y tomemos las cosas en serio que estamos. Avivamos nuestra fe. Avivamos nuestra fe. Esas cosas no es cuestión de opinión. Hay o no hay, pero la existencia de esas cosas no depende de nuestra opinión. Avivamos nuestra fe. Es decir, yo no entiendo el pecado, pero cuando veo que para repararlo, el mismo Hijo de Dios muere en la cruz para el pecado, entonces es que algo, nadie puede solucionar lo que Él, y es gravísimo la cosa. Entonces pidamos al Señor de nunca más pecar y siempre alejarnos de las ocasiones del pecado. Amén.